Tribunal negó habeas corpus al contralor subrogante Pablo Celi y continuará en prisión. Judiciales. La audiencia para resolver el recurso de habeas corpus se realizó ayer miércoles 16 de junio. El contralor subrogante Pablo Celi siguió la audiencia desde la cárcel 4, donde está detenido desde el 13 de abril. Cuando los jueces le dieron la palabra, Pablo Celi dijo que no estaba en condiciones físicas para hablar. El contralor subrogante estuvo internado 6 días, hasta el 15 de junio, en el Hospital Eugenio Espejo por un caso de COVID-19, pero ya recibió el alta médica. Su hija, Alejandra Celi, pidió la palabra en el juzgado. Dijo que hablaría en nombre de su padre. En primer lugar, denunció una supuesta negligencia por parte de las autoridades carcelarias en el tratamiento sanitario del coronavirus. Me preocupa que mi padre no llegue vivo al juicio, dijo la hija de Celi ante los jueces Caterine Muñoz, Alejandro Arteaga y María Mier, quienes conformaron el tribunal que sustanció el habeas corpus. Francisco Moreno, abogado de Pablo Celi, en esta acción argumentó su pedido de liberación, asegurando que la detención de su cliente fue ilegítima y que hubo varias violaciones al debido proceso. Además, recordó que Pablo Celi está con COVID-19 y aseguró que pese a haber recibido el alta médica, todavía tiene síntomas y el virus está activo en su cuerpo. También recordó que el funcionario tiene un deterioro visual progresivo y alto riesgo de ceguera en el ojo derecho. Sin embargo, luego de cerca de 2 horas de deliberación, el tribunal negó el habeas corpus y Pablo Celi deberá seguir detenido en la cárcel 4 en Quito. Sobre este tema, en el segmento Pichincha Opina, comenta Alexis Moncay. Gracias, profe. 7 de la mañana con 8 minutos. Les estaba preguntando por interno al resto de compañeros, de periodistas, de productores que formamos parte de Pichincha Universal, si es que se confirmó, lo que ayer empezó a circular en algunos chats e incluso publicaron algunos personajes a los que no se les puede confiar tanto, pero que empezaron a circular esa noticia que todavía no sabemos si está confirmada o no, sobre la renuncia de la señora Zárate, de la contralora subrogante del subrogante. Ojalá alguno de los colegas me responda para saber si es que pasó algo, si es que se confirmó o no eso, porque digamos de alguna forma también tiene que ver con lo que está sucediendo ahora mismo con Pablo Celi. Por cierto, Carlitos Minango nos decía, nuestro querido compañero nos decía, sí, por acá también, es decir, en el hipercentro de Quito, lindo día de verano, ojalá se mantenga así, ojalá. A ver, lo de Pablo Celi. Yo me pregunto por qué ahora mismo la opinión pública con Celi, por ejemplo, no ha sido tan dura como lo fue en su momento con otros personajes, ¿no? Que no son tan afectos, que no son tan allegados, que no son tan queridos, precisamente por esta opinión pública que se convirtió en una suerte también de tribunal de justicia, en las redes sociales, en los medios de comunicación. ¿Qué pasa? Que hay una suerte como no sé si de encubrimiento, pero digamos, habrá algunos, ¿no? Que se les remueva en algo la conciencia y asumirán también el hecho de que fueron cómplices de Pablo Celi durante todo este tiempo que él ha estado en funciones al frente de la Contraloría. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo recuerdo al menos un par de episodios en donde grandes medios de comunicación llevaron adelante unas campañas muy intensas para lavarle la cara a Celi, para lavarle su imagen. Algo muy parecido a lo que hicieron también con doña Diana Salazar, la fiscal general del Estado. A Celi le llevaron a un programa, recuerdo yo, donde hablaron de que él era un gran filósofo, un hombre que le gustaba mucho el arte, y al final le terminaron preguntando cuáles eran sus colores favoritos, ¿no? O sea, le llevaron a hablar de cualquier tontería.
Y claro, mostraban una imagen totalmente distinta de la que, por ejemplo, personas como yo tenía o tengo de Pablo Celi, porque este, si algo me caracteriza a mí es que yo desconfío de absolutamente todo el mundo. Y con Celi no era distinto, ¿no? Porque además del origen de Celi daba para desconfiar, pues el origen de Celi era el truquizato. Y Celi es un hombre que se ha paseado por todos los gobiernos, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, ¿no? Ha estado bailando con Dios y con el diablo, aunque eso en política es casi que una regla, que ustedes conversen con Dios y con el diablo. Otra cosa es que sean parte precisamente de un concilio conformado por ese diablo. Entonces, siempre Celi estuvo ahí, como por ejemplo en los hechos de octubre del 2019, donde él, sin tener ningún tipo de atribución o competencia para hacerlo, se sentó como que si fuese el secretario jurídico de la presidencia, junto a Pablo Dávalos y algunos otros que estaban ahí reunidos con el gobierno nacional, a redactar un nuevo decreto que reemplazara el 883, que fue el decreto de la polémica y que generó el malestar ciudadano y las protestas de octubre. Pero a pesar de toda, digamos, esa carga negativa, ese prejuicio que yo puedo tener por el origen de Celi, insisto, porque el haber sido designado por el Trujillato para mí ya lo convierte, digamos, en una persona de cuidado. Después blindado por el Trujillato y blindado por la Corte Constitucional del Trujillato, que hizo que lo mantengan en ese puesto y que ahora a él no lo escrachen como lo han escrachado, por ejemplo, al defensor del pueblo, que también tiene su origen en el Trujillato, pero que con sus acciones demostró no estar alineado precisamente ni con Trujillo, ni con María Paula Romo, ni con Lenín Moreno. Digamos que lo de Carrión al frente de la Defensoría del Pueblo en un momento fue una grata sorpresa. Y yo no creo que por lo que ha sucedido días atrás, y más todavía después de haber conversado con su esposa, con la ingeniera Schettini hace algunos días atrás, y escuchar la versión de su esposa, se pueda tirar al tacho de la basura todo lo que hizo al frente de la Defensoría del Pueblo Freddy Carrión. Pero con Celi yo no he visto una participación tan efusiva, tan intensa, solicitando su renuncia, que lo enjuicien, que lo destituyan, que bueno, y las notas y los titulares de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Con Celi no he visto lo mismo. ¿Por qué? Porque les decía antes, o sea, como los medios de comunicación que han sido reproductores del discurso del gobierno de Moreno y que se encargaron de llevar adelante unas campañas intensas de publicidad y de lavado de imagen de gente como Celi, como la fiscal Salazar, ahora van a salir, digamos, a crucificar a un personaje al cual alabaron hasta hace algunos meses atrás, ¿no? Hay mucha gente a la que le leí ayer en las redes sociales y que están en todo su derecho de opinar de esa manera, aunque yo termino, digamos, distanciándome de esa forma de pensar porque yo no soy así, o porque quizás creo que siendo así lo único que hace uno es envenenarse el corazón, la mente y, y amargarse. Pero yo no creo que lo que le está pasando a Pablo Celi en este momento sea un karma, ni creo tampoco que se lo tiene bien merecido. Creo que la justicia tiene que actuar apegada al derecho y velando justamente que se cumpla ese derecho y que este país ojalá en algún momento pueda nuevamente recobrar el Estado de Derecho y que toda persona que tenga alguna presunción de participación en algún tipo de delito, sea de corrupción, de peculado, de malversación de fondos, de delincuencia organizada o de lo que sea, su derecho a defenderse sea respetado, que incluso su derecho a defenderse en libertad pueda ser respetado, que la presunción de inocencia, que es además un principio jurídico elemental, también pueda ser respetado. Pero fue precisamente lo que Pablo Celi y todo el combo de impresentables que formaron parte
de esa plataforma de persecución odiosa y perversa que armó Moreno, que armó Romo, que armó Michelena, en la que estuvo también Sonnenholzner, que ahora se presenta como el potencial candidato a la alcaldía de Guayaquil, que se acobardó en medio de la pandemia y que renunció y se mudó a su casa, de la que formaron parte gentes como Trujillo y todos los que estaban alrededor de Trujillo, de la que formaron parte también esos 40 asambleístas de la bancada de Alianza País, que traicionaron no a Correa, sino a un proceso y a un programa y proyecto político y a sus electores que votaron por ese proyecto político. Porque yo me pregunto además, de esos 40 gelatinosos asambleístas de Alianza País que se fueron con Moreno, ¿cuántos hubieran llegado a la asamblea solos, sin la cobija de lo que era Alianza País y sin la imagen de Rafael Correa en sus afiches, sin vergüenzas? ¿Cuántos hubieran llegado? Solo como un detalle nomás. César Litardo, siendo presidente de la Asamblea, teniendo todo lo que significa ser presidente del primer poder del Estado, la cobertura mediática, estar todo el tiempo en el ojo de la opinión pública, entrevistado en los medios, se lanzó a la reelección y perdió. Y perdió con Villavicencio, además, César Litardo. Entonces, digamos, sí hubo gente que fue sancionada en las urnas, otros que fueron premiados, ¿no? Como el que acabo de citar. Entonces, yo le repito y digo, eso habla bien además de quienes siempre estuvimos en la otra orilla, de estos sinvergüenzas, ¿no? De Celi, de Romo, de Roldán, de Moreno, de Michelena, de Sonnenholzner, de Cuesta, de Eduardo Jurado, de todos los que conformaron la mesa chica, incluido José Augusto Briones, quien se quitó la vida días atrás. Y por eso, y fíjense ustedes, además, lo que puede ocasionar esa persecución ciega que han desatado estas gentes, ¿no? A través de estructuras como la misma Contraloría que lideraba Celi o como la Fiscalía de la señora Diana Salazar. José Augusto Briones no soportó, no sé cuánto tiempo estuvo en la cárcel, pero no soportó y se quitó la vida. Lo que está sucediendo en este momento con Pablo Celi también creo que tiene que hacernos un llamado a la conciencia y de alguna forma reflexionar en las cosas que el Estado y sus instituciones han venido haciendo mal. En todo lo que provocó, insisto una vez más, esa desinstitucionalización generada por Moreno y empujada por todos sus adláteres, ¿no? A los que también he citado, señora Romo, Roldán, Michelena y un poco más de impresentables. Algunos que ya no sabemos ni dónde están, ¿no? Podrán andar ellos por la calle tranquilos como lo podemos hacer nosotros, ustedes y yo. Yo ando tranquilo por la calle y ando solo además, porque somos gente que no le debe nada a nadie, ¿no? Pero esta gente sí le debe muchas cosas al país y por eso yo el otro día les decía, Moreno al país le debe, por ejemplo, la verdad sobre la participación de su gobierno en el golpe de Estado en Bolivia, un golpe de Estado que cegó la vida de al menos 40 personas. La señora Romo también le debe un montón de verdades al Ecuador. Y lo propio Roldán y su papá, que ahora tiene una denuncia por acoso sexual. Una de las que se sabe, pueden ser más. Y a él también hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Que se defienda. Aunque él dice que ha sido una relación con consentimiento, lo cual yo dudo porque conozco a la persona que lo denunció y porque estoy seguro que ella no permitiría jamás que un tipo como Roldán se le acerque. Pero insisto una vez más, por sinvergüenza, por nefasto, por bajo que me parezca a mí Pablo Celi, creo que sus derechos humanos tienen que ser respetados. No importa que él no haya respetado los derechos del resto de personas. No importa que él, junto a la fiscal Salazar y junto a otras autoridades bañadas de prepotencia y revestidas de autoritarismo y de totalitarismo, porque además se creían intocables,
hubiesen allanado casas a la madrugada, hubiesen violentado la intimidad de las personas porque además les consideraban sus enemigos políticos. No importa que hayan hecho todo eso. Yo soy de los que cree que ellos no se lo merecen tampoco, ni nadie se merece eso. Ese maltrato que gente como esta, como Salazar, como Celi, como Moreno, como Romo, como Roldán, dieron a personas como Paula Pavón, como Virgilio Hernández, como Cristian González, y como muchos otros que han sido perseguidos, no se lo merece nadie, de verdad. Y ese Ecuador del encuentro del que habla Guillermo Lazo, yo sí espero que, que sea un Ecuador distinto a ese, al de los allanamientos en horas de la madrugada, al de los allanamientos como en la casa de Bucaramanga, al que le sacaron en calzoncillos de su cama con su esposa al lado en pijama, personas de la tercera edad. Espero que ese Ecuador del encuentro que ofreció el presidente Lazo no sea el Ecuador en el que ponen grisete a todo el mundo para estigmatizarlo, como han venido haciéndolo. Un grisete que también le costó la vida a Carlos Luis Morales, ex prefecto del Guayas, por ejemplo. Y me olvidaba de otro personaje, porque yo citaba el caso de Paula Pavón, de Virgilio y de Cristian González. No nos olvidemos tampoco de lo que sucede con Jorge Glass. Yo no voy a poner las manos al fuego por nadie, tampoco por Glass, pero al hombre han encontrado hasta el día de hoy un centavo. Y fíjense ustedes cuánto tiempo lleva encarcelado. En algún momento el Ecuador, cuando una vez más, repito lo que dije al inicio de este comentario, recobre la senda del Estado de Derecho, vas a ver la verdad de muchas cosas. Como por ejemplo hoy, que a través de un informe elaborado y entregado por el Cuerpo de Bomberos, se conoce que al quinto piso de la Contraloría se ingresaron bidones con combustible para quemar el edificio durante las protestas de octubre. ¿Quién dio la orden para que ingresen bidones, botellones con combustible para quemar la Contraloría? Ahora Celi tiene también la brillante oportunidad para decir quién le dio esa orden. Porque de algo estoy seguro. Y escuchándole ayer a Villavicencio, y ojo que yo a Villavicencio, digamos, le creo la cuarta parte de lo que dice, por ser generoso. Pero ayer el propio Villavicencio dijo que había un acuerdo entre la Contraloría y el Ejecutivo de entonces, es decir, entre Pablo Celi y Lenín Moreno y todos los que estaban en el entorno de Moreno. Pero si sabemos que Moreno nunca gobernó este país, que gobernaban sus mini ministros, ¿no? Romo, Roldán, Michelena, había un acuerdo entre ellos para ocultar toda la corruptela que había en torno, por ejemplo, a los temas petroleros. Entonces, a quien le interesaba quemar la Contraloría, según la versión que diera ayer Villavicencio en una entrevista en televisión y después en una rueda de prensa en la Asamblea Nacional, era precisamente al señor Celi y al gobierno de entonces, al gobierno de Lenín Moreno. Pero les voy a recordar un episodio más para que se den cuenta el nivel de cinismo de toda esta caterva de sinvergüenzas. En aquella entrevista en la que Roldán no fue a responderme ni una sola pregunta y se dedicó únicamente a atacarme, y atacarme además acusándome de tener amigos correístas, digo, de lo cual para mí eso no implica ningún pecado, de hecho son mis amigos y a muchos de ellos los quiero y les estimo mucho, pero en esa entrevista, cuando pierde ya la razón y pierde los papeles Roldán y se vuelve completamente loco, más de lo que ya es, fue cuando yo le pregunté cuáles eran las pruebas para acusar al correísmo del incendio de la Contraloría. Bueno, hoy tenemos un informe de los bomberos. Fíjense ustedes después de cuánto tiempo, ¿no? Estamos hablando de hechos que ocurrieron en octubre del 2019. Estamos junio del 2021. Vamos ya a los 2 años. Y recién ahora tenemos un informe de bomberos que dicen que al edificio de la Contraloría se ingresaron bidones con combustible y que eso fue por orden de alguien. Ese alguien debe ser el que controla las llaves, la seguridad, la administración, etcétera, etcétera, del edificio de la Contraloría. Entonces no fueron los correístas, como lo dijo el mentiroso de Roldán, ¿no?
Y así se van cayendo las mentiras. Por eso yo les mencionaba hace un momento que en muchos otros casos, incluido el que sin pruebas se le sigue a la prefecta de Pichincha, a Virgilio y a Cristian González, en algún momento se va a saber toda la verdad. Y lo más importante es quién dio la orden de que, por ejemplo, en el caso Rebelión, se siga un juicio contra la prefecta. Y se pretenda de esa manera, a través de un tribunal de justicia, arrebatarle la prefectura a alguien que la ganó legítimamente en las urnas. Les guste o no les guste. Además, eso parece que era lo que más les molestaba, que les ganó en las urnas. Pero como lo que sucede hoy con el incendio de la Contraloría, en el caso Rebelión, también en algún momento se va a saber la verdad. Y ojalá el gobierno de Guillermo Lasso haga lo posible para que en todos los casos en donde hay presunciones de que se trataba de persecución política, se descubra absolutamente toda la verdad y se determine con precisión a los responsables de promover esa persecución.